Bien, como dice en el título, tenemos nuevas actualizaciones de Elementor en sus dos versiones. Así que en este video vamos a ver qué ha cambiado, qué ha modificado, qué ha agregado o qué nos trae de nuevo esta nueva actualización. Así que vamos de una vez a lo que es el área de plugin. Aquí, en el caso de la versión gratuita, pasamos de la versión 3.25.4. En el caso de la versión Pro, estamos ahora mismo, tenemos actualizaciones de la que es la 3.25.2 también. Bien, en el caso de la versión gratuita, vámonos a detalle, vamos a ver qué cambios han habido, registros de cambio. Aquí tenemos un solo registro y es relacionado a un problema que existía, porque supuestamente ya lo resolvieron, relacionado a lo que es el error de advertencia de la consola, relacionando con lo que es la venta emergente o la ventana emergente, perdón. Aquí nos da algunos códigos, vamos a verlo, donde nos muestra de qué trataba ese inconveniente y así sucesivamente. Aquí lo que es la solución del problema, aquí nos explica de que ya se solucionó. También hay otro código por aquí, vamos a ver. Aquí está la descripción del problema que existía y ya lo que sería la solución. Aquí hay algunos comentarios de usuarios con respecto a el problema que había. Y de eso trata lo que es la actualización de lo que es la versión gratuita. En el caso de la versión de pago, que es la versión Pro, vamos a irnos directamente desde aquí. Y aquí podemos verificar que tenemos alrededor de 3 cambios que han habido en esta actualización. Vamos a traducir esto. Bien, una de las soluciones que se ha realizado es que aparentemente había un problema con lo que era el estilo. El estilo viene siendo el CSS de lo que es el diseño de la ventana emergente, que son los famosos pop-up, cuando se usaba una etiqueta dinámica para abrir la ventana emergente. Parece que ahí había algún inconveniente y ya fue solucionado en este momento. Al igual que había un problema con los subtítulos de imágenes, no se mostraban para los usuarios que no han iniciado sección. Esto creo que venía de anterior actualización. Este inconveniente parece que todavía seguía el problema y supuestamente se ha solucionado. Esto es en lo que es el widget de carrusel de medio. Aparentemente había ese inconveniente y ya se solucionó. Otro problema que existía, que fue solucionado en esta versión, es con el widget de carrito, con lo que tenía que ver con la personalización, con la cantidad habilitada, provocaba un error crítico. Aquí, si le damos un clic al código, nos va a hablar de qué se trataba ese error crítico y todo lo relacionado a ese inconveniente. Paso para reproducir y así sucesivamente. Como le dije, el problema es con el CSS. Parece que había algún inconveniente con eso. Así que estos son los cambios que trae esta nueva actualización. Como siempre, recomiendo, si vas a actualizar, primero hacer un backup de tu página. Ya en varios videos he mostrado cómo se hace un backup utilizando esta herramienta de importar de lo que es WordPress. Usted simplemente aquí se va a lo que es exportar, selecciona todo el contenido que tiene su página web, ya con eso le da a descargar el archivo y a la hora de subirlo simplemente viene aquí a importar. Vamos allá, le da a ejecutar la importación y aquí simplemente el archivo que usted descargó, que está en la carpeta de descarga dentro de su PC, lo selecciona y le da a subir la importación y ya con eso todo lo que usted tenía anterior antes de hacer la actualización, en caso de que le fallara,
ya con eso vuelve a la normalidad su página web. En esta ocasión vamos a actualizar tanto lo que es la versión gratuita, como también, para que termine esta, como también lo que es la versión de pago. Vamos a actualizar. Muy bien, ya ahí estamos actualizados las dos versiones. Voy a, como siempre, a revisar que todo esté funcionando correctamente en lo que es Elementor. Vamos a esperar a que cargue. Bien, ahí ha cargado. Relacionado a lo que tiene que ver con lo que es la versión Pro, vamos a ir probando algunas cositas para ver que todo esté perfectamente. Vamos a ver el formulario. El carrusel de medio vamos a probarlo de una vez, aunque creo que no tengo imágenes para poderlo probar, pero vamos a... Este es el que tenía inconveniente. Ok, aquí tendré que colocar... Solamente tengo, como quien dice, una imagen. Vamos a cargarla entre varios, pero ahí por lo visto está funcionando bien. ¿Qué más podemos ver por aquí? Aquí podemos agregarle una URL para que me cargue. Cuando le paso el cursor, le doy un clic, me lleva directamente a un área específica. Aquí puedo, si no quiero que sea imágenes, puedo agregar videos también. Todo eso lo podemos hacer desde aquí. Puedo colocarle el link del video para que me lo cargue y una imagen. Y aquí, como pueden ver, me pone este icono que me indica que es un video lo que voy a correr. ¿Qué más podemos probar? Creo que esos son uno de los inconvenientes que había era con esta parte. Y por lo que veo está funcionando bien. Así que, como siempre, mi recomendación es, si vas a actualizar, primero haz un backup de tu página web. No tanto con el plugin de Elementor, con cualquier plugin que usted vaya a actualizar. Siempre es bueno hacer un backup antes de realizar esa parte. También tengo que informarle que como estamos en el mes de noviembre, se podría decir que todas las empresas vienen con oferta para adquirir sus plugins y plantillas. Entonces estaré pendiente a cada una de ellas, de esas empresas, la cual tengan oferta. Una de las principales que le estoy dando seguimiento es la de Elementor. En este momento los precios están normales, no hay ninguna oferta. Pero como vuelvo y les repito, si sale una oferta que realmente valga la pena de todas las empresas de plugin, yo estaré creando contenido para que ustedes puedan aprovechar esa oferta. Ahora, si usted no tiene los recursos para comprar una licencia de Elementor por un año, nosotros tenemos una alternativa en el grupo VIP. Y es que le ofrecemos esas actualizaciones por un año. Aparte de eso, tendría acceso a muchísimos plugins que le pueden ayudar a crear cualquier proyecto web. Si ustedes quieren más información relacionada a nuestro grupo VIP, en la descripción está la dirección de la página, donde ahí encontrará todas las informaciones necesarias y el costo, que es un solo pago anual que usted haría por tener disponible una librería de actualizaciones de plugin y de plantilla. Así que si quieren pertenecer a nuestro grupo VIP, en la descripción está el link donde puede encontrar todas las informaciones que necesita para poder entrar a nuestro grupo. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan. Y hablando de eso, de las preguntas que me dejan, tienen que ser un poco más específicos, porque a veces me encuentro con preguntas que me preguntan, vamos a suponer, ¿por qué Elementor no me carga? Para yo poderte responder eso, yo tendría que entrar a tu hosting y ver qué está ocasionando que Elementor no te carga, porque no me puedo inventar una respuesta si no veo dónde que está el problema. Así que mi recomendación es que sea un poco más detallado a la hora de hacer la pregunta para así poderle ayudar. O también tenemos una alternativa, y es entrando a lo que es el grupo de Telegram, que es el grupo gratuito, que ahí me pueden hacer cualquier pregunta y es mucho más fácil para yo responderle y poderle ayudar
en cualquier problema. En la descripción también está el link para que puedan participar en lo que es ese grupo. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.